ahí dice código de acceso. Solo lo copia y lo pone ahí. Tuvo que haberle pasado un correo donde ahí van los datos de la presentación. Espérame, ya voy a ver. Tal vez se lo pone ajustado. No. Gracias. El trípode lo hubiera puesto más cerca. ¿Vamos listos? Sí. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a este acto solemne de defensa de tesis de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a conocer la carta oficial de autorización de este acto de defensa, que dice lo siguiente: en atención a solicitud del Departamento de Ciencias, Tecnología y Salud de la FARI Matagalpa, de programar defensa del trabajo monográfico denominado Determinación de los niveles de cadmio en almendra de cacao en 149 fincas de productores de cooperativas y grupos independientes en la zona norte de Nicaragua durante el segundo semestre del año 2021, debidamente presentado por el maestro tutor Amaru Ernesto Martínez Vega y en cumplimiento a los artículos 6, 10 y 25 del reglamento de régimen académico estudiantil de la UNAM Managua, que literalmente establece lo siguiente: el comité académico evaluador será propuesto por el director del departamento docente y aprobado por el decano de la facultad. El docente tutor que dirige la modalidad de graduación no podrá ser parte del comité académico evaluador, como realmente se está haciendo. La monografía será evaluada por un comité académico evaluador integrado por 3 miembros. Vocal, en este caso la maestra Fabiola Luna Ponce, secretario maestro José Alfredo Montenegro y presidente su servidor Jairo Emilio Rojas Mesa. El acto de presentación y defensa de la monografía también verifica si las observaciones fueron integradas al trabajo final. Ayer nos llegó el documento y tuvimos la oportunidad de revisar este aspecto. La defensa ha sido autorizada para el día de hoy en este local y las reglas del juego son las siguientes: vas a tener un máximo de 30 minutos para tu presentación. Posteriormente el comité evaluador tendrá también 30 minutos aproximadamente para las preguntas y comentarios, y luego en un tercer momento el comité va a deliberar y dará a conocer los resultados finales. Entonces vamos a dar inicio en este momento a la primera fase de este proceso. Ahora, si pudiesen apagar la luz, por favor. Muy buenos días, estimados jueces, y muy buenos días a todos los invitados, ¿verdad?, que están acá hoy. El tema propiamente dicho, ¿verdad?, ya lo había mencionado el docente: determinación de niveles de cadmio en almendras de cacao en 149 fincas de productores de cooperativas y grupos independientes en la zona norte de Nicaragua durante el segundo trimestre del año 2021. Su humilde servidor, Francisco Carmona Noguera, será el presentador durante toda esta ponencia, y mi tutor, el profesor maestro Amaru Ernesto Martínez Vega, ha sido quien me ha estado acompañando durante todo este proceso. Iniciamos, ¿verdad?, con el planteamiento del problema. Nuestros antecedentes a nivel nacional están bastante limitados. Hay información insuficiente sobre el tema de cadmio y está mayormente enfocado a los temas de arsénico y de plomo. Si encontramos bajo la búsqueda en Google, ¿verdad?, de cadmio en cacao o de cadmio en Nicaragua, lo que vamos a hallar son investigaciones someras que se han hecho y que están más relacionadas con otros países de América Latina.
A nivel internacional es que nosotros tenemos la mayor cantidad de documentación conocida y es principalmente, ¿verdad?, en orden cronológico, el incidente de la prefectura de Toyama en el río Jinsu, Japón, que ocurrió de 1910 a 1945. Este es un periodo de la historia en el que, como Japón se estaba industrializando, las minas ocupaban nuevos dispositivos que socavaban la tierra y esto ocasionó que el agua que se ocupaba en esas minas fuese a los caudales, principalmente de arroz. Ahí se desarrollaron enfermedades que vamos a analizar. ¿Cuál es el impacto que tuvo el cadmio en la salud posteriormente? La propuesta de regulación de cadmio en derivados de cacao por la Unión Europea. Este es un tema central acá porque estos son los límites que nosotros nos van a estar definiendo si se puede comerciar con el exterior, cuáles van a ser los estándares que están establecidos para que nuestros productores, las cooperativas y los organismos que vengan acá puedan comerciar con el exterior. Entonces, también se desarrollan estudios de cadmio en plantaciones a lo largo de toda Latinoamérica en este periodo que corresponde del 2014 al 2021, especialmente en Ecuador, que es uno de los mayores productores, con 280.000 toneladas verificadas al 2017, como referencia, ¿verdad? Colombia y Trinidad y Tobago. Estos son los que más tienen estudios al respecto sobre la temática de cadmio en cacao. La entrada en vigor de los límites de cadmio en derivados de cacao para comercio, ¿verdad?, se implementó el 9 de agosto de 2021. Sin embargo, de facto, ninguna empresa y ningún contenedor ha sido detenido por la Unión Europea o por un sistema de comercio internacional por no cumplir regulaciones de cadmio. Entonces, en el mismo planteamiento del problema nosotros tenemos el impacto del cadmio en la salud humana. El cadmio que se encuentra presente en los alimentos nos ocasiona a nosotros huesos frágiles, daños al sistema nervioso, daños al ADN que después provocan cáncer, daños en el sistema respiratorio e infertilidad. Todos estos son problemas centrales que, si los niños se ven expuestos a esto, lo van a desarrollar más tempranamente. Este es el impacto que tiene en la salud, un alto nivel de cadmio en los alimentos. Hay que estar conscientes de que todos los alimentos que nosotros consumimos tienen niveles de cadmio. Sin embargo, estos niveles o son muy bajos o de plano el cuerpo puede, bajo un periodo de tiempo, irse deshaciendo de ellos mediante metabolismo. Entonces, la formulación de nuestro problema de investigación es la siguiente. Si nosotros sabemos que en otros países de América Latina ya se están desarrollando investigaciones al respecto para permitir que los países como Ecuador, Colombia, Trinidad y Tobago tengan la seguridad y la certeza de que sus organizaciones, de que sus productores pueden comerciar al exterior, nosotros también necesitamos determinar qué niveles de cadmio están presentes en las almendras de cacao de zonas cacaoteras del norte de Nicaragua, que es la parte central nuestra, en donde el clima es benéfico y nos permite tener excelentes cosechas de cacao. Como objetivos, el objetivo general fue determinar los niveles de cadmio en almendras de cacao en 149 fincas de productores de cooperativas y grupos independientes en la zona norte de Nicaragua. Específicos: describir el proceso de laboratorio para determinar la presencia de cadmio en las almendras de cacao en las fincas productoras del norte de Nicaragua. Identificar los niveles presentes en las muestras recolectadas en las almendras de cacao de las fincas. Y plantear alternativas de uso para las almendras de cacao en cultivos que superen los niveles críticos o de no aceptación para el comercio. Tenemos un breve cuadro acerca de lo que está incluido en el marco teórico. Nosotros definimos lo que son los metales pesados, que son metales que se encuentran en la superficie terrestre
En particular, nosotros abordamos la temática de cadmio, también lo que es cultivo de cacao, la morfología de la planta, la composición química de las plantas, todo esto está en el documento, lo que es el porcentaje de grasa que nosotros tenemos en las almendras de cacao, los metales y minerales que pueden encontrarse, las fitoalteraciones producidas por el cadmio, que son muy bajas. Nosotros no diferenciamos una planta que tiene altos niveles de cadmio de una que tiene unos niveles de cadmio bajos. Es indistinguible. Los usos del cultivo del cacao como aromatizante, comestible, cosmético, estimulante o sus usos medicinales. Y claro, como vemos, hay una predominancia en el sentido de que es nuestra semilla. Lo que nosotros estamos analizando, los niveles de cadmio, también lo que se conoce como almendra, ¿verdad? En nuestro marco contextual, nosotros tenemos la importancia económica y social del cultivo de cacao en Nicaragua. Hacíamos mención al inicio de que Ecuador exporta 280.000 toneladas. Nosotros apenas sacamos 1.650 toneladas. Lo que tiene de relevante y lo que tiene de importante es que las familias que comercian con esto al exterior tienen algo llamado cacaos de aroma y sabor. Entonces, estos cacaos son utilizados en el mercado internacional y tienen un precio mayor porque tienen otras variedades o de plano son de una calidad más alta. Nuestras exportaciones de cacao en Nicaragua, ya lo mencionábamos, ¿verdad? También hay que hacer hincapié en que la Unión Europea es uno de los mayores consumidores de cacao en el mundo. Factores e incidentes en el comercio internacional de cacao. Hacemos mención de cuáles son las principales compañías que compran este cacao, cómo lo utilizan, qué derivados hacen ellos y principalmente, ¿verdad?, grandes empresas estadounidenses y europeas que como derivado principalmente tienen el chocolate, un asunto central cuando se habla de cacao. Nuestros oferentes mundiales de cacao, ya decíamos, Ecuador. Sin embargo, tenemos algunos países de África que tienen unos altísimos niveles de productividad por manzana. Y aquí en América Latina tenemos como productores a Brasil, tenemos a Colombia y tenemos a Ecuador. Nosotros también, en menor escala, pero sin embargo, como ya hacíamos mención, este es un mercado importante acá por el factor del aroma y sabor. Los entornos de transformación y valor agregado a nivel mundial están más relacionados que todo con el chocolate. Las políticas de comercio internacional, que también son un asunto central, principalmente porque desde el 2014 hacíamos mención, ¿verdad? La Unión Europea ha estado imponiendo unos límites, ha estado bajo regulaciones, diciéndonos que se van a imponer unos límites el año pasado para el comercio internacional. ¿Qué otros países han asumido esta misma línea? Por ejemplo, Australia y China. Los límites de cadmio en derivados de cacao son variables según la composición que tenga el derivado de cacao. En este caso, la mayor centralización que nosotros tenemos en estos límites se encuentra en los chocolates con leche, y como elemento más puro y el que nosotros tomamos de referencia, el polvo de cacao. Que el polvo de cacao es básicamente, pues, eso, un aditivo industrial que se ocupa para la elaboración de chocolates. Nuestras hipótesis. Se plantean las hipótesis nulas, ¿verdad? Que son la general. Los niveles de cadmio en almendras de cacao de 149 fincas de productores de cooperativas y grupos independientes en la zona norte de Nicaragua no cumplen con los estándares aceptados para su comercialización internacional. Y nuestras hipótesis específicas. Los procesos de laboratorio realizados
no cumplen con determinar la presencia de cadmio en almendras de cacao de las fincas productoras. Las 149 muestras de almendras de cacao recolectadas en las fincas no presentan diferentes niveles de cadmio. Y como último, no existen alternativas de uso para las almendras de cacao de plantaciones donde las muestras superen los niveles de cadmio de los estándares de comercio. Esto tenemos nosotros como nuestras hipótesis nulas, tanto general como específicas. Entonces, en nuestro diseño metodológico tenemos lo que es el área de estudio. Correspondió a la región autónoma de la costa Caribe, esta zona de acá, que sería la parte de las minas, con Ciuna, Rosita y Bonanza. La región autónoma de la costa Caribe Sur, que corresponde a El Rama, Nueva Guinea. En Jinotega tenemos el Paucay, en Matagalpa, Matiguás, Río Blanco, Tumaladaño y Rancho Grande, que son estas partes que están acá. Nueva Segovia tenemos Ilalí, y en el río San Juan tenemos el Castillo, que serían estas zonas que están acá. Nuestro tipo de estudio es descriptivo y exploratorio de corte transversal. Sesgos y su control. Tenemos que el reconocimiento y certificación internacional que tiene Laboratorios Primoris, que fue donde nosotros realizamos nuestro envío de las muestras para que nos trajeran los resultados. La probabilidad de sesgos o variaciones fuera de rango son bastante cercanos a nulos. Todo el proceso se llevó trazabilidad de las muestras grabándolas con nombre de productor, cooperativa y código especial, en el que la primera muestra le corresponde el 001B. Nuestros instrumentos de recolección de información fueron con formularios de Google Forms que se completaron con ayuda de la mayoría de los productores. Tenemos nuestros métodos teóricos y empíricos. Debido a procesos naturales como la erosión, lixiviación de las montañas y otros procesos antropogénicos, los niveles de cadmio permanecen en constante variación, pero con un estado promedio particular al que podamos acceder mediante el análisis químico de las almendras. Tenemos nuestra operacionalización de variables. Esto está compuesto por nuestros objetivos, las variables de estudio, los conceptos de estas variables, los indicadores a los que se alude cuando estamos hablando de estas variables. En este caso, los temas centrales, que es cadmio en cacao, se hace en partes por millón. Nuestros instrumentos que están dirigidos a analizar estas variables y cómo se cuantifican. Y nuestros responsables de llevar esta información a un orden comunicable. Entonces, la determinación de cadmio en almendras, procedimientos de laboratorio. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que en el laboratorio tiene que haber en inglés serían las siglas para Enterprise Resource Planning, o un sistema de control de los recursos que se está llevando a cabo en ese laboratorio, y un sistema LIMS, que es de información es un método de gestionamiento de la información que se lleva a cabo en todos los laboratorios. Entonces, si vemos todo este proceso, todo esto que nosotros vemos acá, está integrado por esos 12 lineamientos. Entonces, nosotros tenemos acá que se subdivide en dos procesos principales a partir de la muestra que nosotros llevamos. Uno de ellos, como lo vemos acá, es que tenemos una serie de muestras que nosotros ya conocemos sus niveles de cadmio. Estos niveles de cadmio ya conocidos se integran al ICP-OS o ICP-MS, que es el dispositivo que nosotros tuvimos la constancia de que se está utilizando en Primoris Labs. Además de las muestras que van a servir de base para el análisis, nosotros tenemos nuestra muestra enviada, la muestra que nosotros recolectamos en campo.
Hay tres ejes principales en los que esta investigación va en torno. Uno de ellos es la recolección en campo de estas muestras. El segundo es el análisis de laboratorio que se realizó. Y el tercero es el análisis de los resultados que a nosotros nos llegan de determinación de laboratorio. Nosotros tenemos nuestra muestra, que en este caso fueron semillas secas de cacao, y en el laboratorio ellos lo procesan enviándolo a un laboratorio muy aséptico en donde se pasa por ácido nítrico. Cuando ellos ya tienen una muestra de ello, lo envían al ICP Masas. Luego de esto, ellos obtienen una serie de datos del dispositivo, lo proceden a computar y nos envían a nosotros los resultados. El procedimiento y el fundamento de esto es que la espectrometría de masas por plasma acoplado, esto está, ¿verdad?, en inglés son las siglas, es altamente sensible y capaz de determinar de forma cuantitativa casi todos los elementos presentes en la tabla periódica que tengan un potencial de ionización menor que el potencial del argón a concentraciones muy bajas. Entre ellos, todos los que están entre el litio y el uranio. Nanogramos sobre litro o parte por trillón. En nuestro caso, el análisis que hicimos es partes por millón. Se basa en el acoplamiento de un método para generar iones, plasma acoplado inductivamente, y un método para separar y detectar los iones que le llamamos el espectrómetro de masas. Esto, visto de otra manera, sería tres tubos principales en los que por el centro pasa nuestra muestra, y en los tubos laterales lo que hace es enviar el gas argón que está calentado a 8000 grados Kelvin. La muestra en forma líquida es transportada por medio de una bomba peristáltica hacia el sistema nebulizador, donde es transformada en aerosol gracias a la acción del gas argón. Dicho aerosol es conducido a la zona de ionización, que consiste en un plasma generado al someter un flujo de gas argón a la acción de un campo magnético. Nuestro fundamento para el funcionamiento del ICP Masas y conocer los niveles de cadmio es este, ¿verdad? En el interior del plasma se pueden llegar a alcanzar temperaturas de 8000 grados Kelvin. En estas condiciones, los átomos presentes en la muestra son ionizados. Los iones pasan al interior del filtro cuadrupolar a través de una interfase de vacío creciente. ¿Qué quiere decir esto? Palabras simples: una vez que la muestra se ha disuelto en un aerosol y ha sido disparada, pasa a través de un filtro que nos permite, mediante una computadora, extraer los datos de cuántos son los elementos que nosotros encontramos ahí. No solo de cadmio, este dispositivo, el ICP-MS, permite obtener muchos otros elementos metálicos. En este caso, que para propósitos investigativos únicamente se toma lo que es cadmio. Cada una de las masas sintonizadas llega al detector, donde se evalúa su abundancia en la muestra. Nosotros acá tenemos un ejemplo de las hojas que se entregan, y esto es, por ejemplo, para las que nosotros tenemos acá, que son únicamente las muestras, y para probar que el dispositivo está debidamente calibrado. Se tiene que hacer esto con cada muestra para evitar que haya una contaminación dentro del ICP-MS. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de cómo se mantienen los niveles cuando el dispositivo está detectando correctamente la entrada de dichos iones al filtro. Para el procesamiento y representación de los datos se ocuparon Word, Excel, Google My Maps y Google Forms. Entonces, para la parte de análisis y discusión de los resultados, nosotros tenemos que la matriz de datos, que aquí tenemos nosotros un pequeño ejemplo con la zona de El Huabocay, puede encontrarse en el anexo número 1 del documento. Nosotros graficamos cada una de estas áreas que tenemos acá. Vemos que dice el cliente, que en este caso sería el organismo que a nosotros nos está brindando la posibilidad de ir a uno de sus áreas geográficas y poder extraer una muestra.
el sitio, que sería el municipio de acceso, la referencia que nosotros tenemos, el número de la muestra, la cooperativa y el nombre del productor. El lugar de muestreo, que es la comunidad en donde nosotros accedimos, y el resultado en partes por millón. Este es el primer gráfico de una serie que nosotros vamos a estar presentando, y aquí tenemos una referencia. Una parte por millón es 1 miligramo sobre litro. Niveles de cadmio en el Coahucay son 6 sitios. Si nosotros vemos acá, nuestra interpretación es que en Lindavista, Aguasarcas, dice, nosotros nos estamos acercando a los límites permitidos de comercio a nivel internacional. Entonces, estas son las gráficas del RAMA. Si vemos particularmente que en ninguno de estos lugares sobrepasa siquiera la mitad de cadmio en los niveles de las muestras que tenemos accesibles para estudio. Cabe resaltar, ¿verdad?, que nosotros tenemos como límite en estas gráficas en donde no supera, si nosotros vemos acá también, como 0.7 partes por millón como límite superior, y como límite inferior tenemos 0, que sería que no se encontró cadmio en las almendras de cacao procesadas en el laboratorio. En donde tenemos niveles superiores de cadmio es en la zona de las minas Ciuna, Rosita y Bonanza. Esta tabla nos muestra 45 sitios de estudio y nos muestra que en el Encanto, Agua Sucia, en Ojo de Agua, San José del Hormiguero, Buena Esperanza, Rancho Alegre, Familia Espinosa, Tipispán, La Fe, el Murciélago, La Primavera, el Torno y el Limón 2, esas son las áreas geográficas en las que nosotros tenemos unos niveles de cadmio que, si nosotros lo enviamos a comercio exterior, se nos estarían devolviendo. Se hace un análisis más exhaustivo más adelante. Por ahora, vamos a continuar con la parte de Rancho Grande. Si nosotros vemos acá, solo hay 2 lugares en los que en Rancho Grande se nos supera el límite, la mitad del límite de hecho de cadmio en almendras de cacao. Tenemos acá la zona de Huaslala, en donde ninguna de nuestras muestras supera siquiera la mitad. Tenemos Matinguas, en donde una de nuestras, particularmente en la perla, el guavo, también en el Progreso, el guavo, y en el Jicarito, la isla de Guanaguas, Bello Amanecer, Quirral, son los lugares en donde nosotros tenemos un incremento bastante notorio sobre los niveles de cadmio. Cabe resaltar que en las georreferencias, estos lugares, si bien la comunidad está muy cerca, hay otras que pertenecen a la misma comunidad y que no tienen niveles tan altos, y no se pudieron identificar ríos o fuentes de contaminación observables que nosotros pudiéramos decir, esto es. Tampoco, no se midieron los niveles de pH en el suelo. Eso es un tema que vamos a tocar más adelante. Nueva Guinea nos presenta 2 áreas en las que tiene ya niveles relevantes de cadmio en sus almendras de cacao, pero sin embargo, en todos estos, si nosotros queremos comerciar al exterior, se nos va a dar paso porque todavía no alcanza a los niveles de que no está permitido. Entran todos en los niveles estándares. También está Nueva Segovia, son 5 sitios en donde solo 2, uno está de hecho en la mitad de los niveles de cadmio. Son predominantes para nuestra investigación. En Río Blanco
alcanzamos 0.53 únicamente en un solo lugar. El resto, acá, todos estos niveles que nosotros tenemos acá, son básicamente, son base para los plantíos de cacao que nosotros hemos estado encontrando. En Río San Juan los niveles detectados fueron bajos. Cabe resaltar que aquí una de las cooperativas nos envió a nosotros las muestras y únicamente quisieron saber cuáles eran los niveles de manera global. En el Tumaladalia es donde tenemos la segunda mayor variabilidad, que no es, la primera es en las minas, y acá nosotros tenemos que incluso llega a 0.033 en Hacienda La Dalia, Oaxaca. Suponemos que esto es porque ellos practican el encalado, pero lo practican de una manera más consecutiva que otras fincas, y eso tiende a reducir los niveles de cadmio que tienen detectados en las almendras de cacao. En Montecristo, Bulbul, también se da ese mismo fenómeno de que baja incluso al 0.0, baja las décimas de niveles de cadmio. Entonces, estos son los resultados aislados nuestros que sobrepasan los límites permitidos de cadmio en almendras de cacao aptos para comercio para la Unión Europea. Si nosotros queremos comerciar con otros actores internacionales, es posible que se nos permita. Si es que, por ejemplo, Australia recientemente ha adoptado también ese mismo mecanismo de limitar el comercio, pero países como Estados Unidos, países como Rusia, aún no nos han puesto un límite específico para los niveles que nosotros vayamos a comerciar. Todo esto se hace, ¿verdad? Cantidad de cadmio en partes por millón, y tenemos que la mayor concentración es en el Encanto, agua sucia, 2.3 partes por millón de cadmio en esas almendras de la muestra compuesta que nosotros tenemos. Nuevamente, todo esto se desarrolla en las minas. Este es un extracto del formulario que nosotros habíamos llenado en campo y corresponde a las 7 zonas que tienen una cantidad de cadmio, un contenido de cadmio fuera de los estándares permitidos. Estos mismos que nosotros tenemos acá. Se coloca porque nosotros no pudimos encontrar algo que tuviera una relación de entre una o más variables que a nosotros nos diga por qué esos niveles están altos. Hay muchas suposiciones, se pueden realizar muchas inferencias, que porque es la zona de las minas, que porque abajo hay roca fosfórica, porque utilizan o no utilizan en sistemas de encalado. Nosotros acá en el documento describimos cuáles son. Tenemos fe en que esto a futuros investigadores les sea de mucha utilidad esta base de datos. Nuestras conclusiones. Los procesos de laboratorio cumplen con determinar la presencia de cadmio en las almendras de cacao en las fincas productoras. Estos se encuentran descritos en el diseño metodológico de la investigación, que es lo que nosotros, el pequeño diagrama que nosotros habíamos puesto sobre el ICP masas y la descripción que nosotros hicimos al respecto. Las 149 muestras de almendras de cacao recolectadas en fincas presentan niveles variables de cadmio, los cuales se han identificado, detallado en el análisis y discusión de los resultados, y nos lleva a concluir que, al estar en el rango de los estándares aceptados internacionalmente, las cadenas de comercio se mantendrán estables en el mediano plazo. Esto es relativo. Mediano plazo podemos considerar 10, 15, 20 años. Esto es un mediano plazo considerado a nivel comercial. Existen alternativas de uso para almendras de cacao de plantaciones donde las muestras superen los niveles de cadmio de los estándares de comercio. Esto lo planteamos en el siguiente apéndice, que es el de recomendaciones. Y también ponemos como conclusión el
o los motivos por los que las 7 áreas de las 149 muestreadas tienen niveles de cadmio fuera del estándar no son concluyentes, ya que no hay ninguna variable o secuencia de variables que nosotros hayamos detectado en común. Nuestras recomendaciones: a los dueños de las parcelas con alto contenido de cadmio en muestras, realizar procedimientos de mitigación que consisten principalmente en el encalado de suelos para mermar los niveles resultantes de cadmio en las almendras. También dar continuidad a la investigación en las plantaciones que están más afectadas y, si es posible, ligar mediante la investigación a una o varias de las posibles fuentes de contaminación a los altos contenidos de cadmio en las almendras. El uso de las almendras de cacao con niveles altos de cadmio para la elaboración de chocolates y derivados comestibles es un asunto bastante controversial. Hacíamos mención de ello. ¿Por qué? Porque esto puede desarrollar a los niños problemas de salud a largo plazo. Un adulto puede recibir una dosis más alta y la puede asimilar bien, no provocándole daño o bioacumulándose, pero presentando mucho después los problemas que esto ocasionaría. Entonces, ya que la cáscara de almendra de cacao es la que tiene mayor contenido de cadmio, debe evitarse el consumo excesivo o muy frecuente de té y productos derivados de la cáscara cuando los niveles de cadmio son muy elevados. Algunos autores aseguran que se puede utilizar siempre y cuando los niveles se balanceen con almendras que tengan un contenido de cadmio más bajo. Esto es, por ejemplo, para polvos de chocolate. Esto es para concentrados industriales ya a una mayor escala, que nosotros sepamos que tienen unos bajos niveles, que poseen de plantaciones que tienen bajos niveles, que practican el encalado, o podríamos tomarlo como referencia o un medidor X. Esta última es una recomendación objetiva y es la recomendación legal habitual con base en que se reduce la ingesta de cadmio en el chocolate para el consumidor final, siempre y cuando se realicen los muestreos de cadmio en lote y serie para verificar que la homogenización se realizó de forma adecuada. ¿Es esto viable desde el sentido de vista económico? Para una empresa que saca toneladas y toneladas de productos de chocolate en Alemania, hacer un estudio que le cueste unos $40 para evitar que le retiren un lote de 15 toneladas de chocolate procesado es una inversión bastante efectiva. Si ya ellos detectan que el lote tiene unos niveles demasiado altos de cadmio, bien pueden practicar la homogenización si su recomendación no es que se deseche todo el lote ya de posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Terminamos Francisco Carmona. Con una presentación de cómo se realizó en campo la extracción de la muestra en grano húmedo. Nosotros, su servidor acá, se apersonó en 94 de las fincas y realizó este procedimiento que está acá con otros 3 compañeros del área de agronomía. Esto es esta planteada la investigación, ¿verdad? Y al ser del área de agroindustria se me encargó este procedimiento que de manera empírica después me vinieron a hacer los muchachos cuando nos dividimos en 2 grupos. Nuevamente, muchas gracias y damos paso, ¿verdad?, a la orden de liberación. Muchas gracias, Francisco. Vamos a pasar a la segunda etapa de este proceso de defensa y le cedemos la palabra a la maestra Fabiola Luna Ponce. Felicidades por su presentación. No tengo algunas preguntas que todavía. Esa tuve resolver algunas preguntas de cómo fue el proceso. Me gustaría saber cuántas muestras se realizaron por fin. Bueno, en el documento nosotros describimos que se realizó de la siguiente manera. Una muestra se grabó por finca, pero esta muestra quiere decir que nosotros fuimos a 7 puntos de la finca y recolectamos de cada una un fruto maduro en esos 7 puntos, en una misma finca, ¿verdad?
Esto que nosotros tenemos acá lo recogimos de una distancia aproximadamente de entre 3 a 15 metros de distancia entre los árboles. Y claro, con el criterio, como ustedes pueden observar, de que todos estuvieran maduros o estuvieran cerca de madurar. ¿Cuál es la finalidad de hacer las pruebas, de hacer la aplicación de encalado? El encalado es un proceso de mitigación para que la planta no absorba los coloidales de cadmio que se encuentran en el suelo. Esto funciona de manera que en vez de la planta ligarse con los coloides de cadmio que están presentes en el suelo, a través de acción de la humedad y del pH del suelo, la planta comienza a absorber el calcio, y el calcio que va a las semillas a nosotros no nos provoca un daño tan nocivo como sería el del cadmio, que es un metal pesado más serio. En el objetivo último dice de alternativas de uso para los alimentos de cacao. ¿Hay alguna probabilidad de que no sean los suelos específicos, sino algo que se estuviera aplicando a esta finca, digamos algún fertilizante? Eso fue preguntado. Negativo. No es un solo factor. Puede ser incluso una multitud de factores. Sí se ha, de hecho, comprobado que ciertos, sobre todo los que tienen un alto contenido de fósforo, ¿verdad?, fertilizantes, afectan en la recepción de cadmio. Esto todavía está bajo investigación. Como decía anteriormente, en la zona de las minas, no se sabe si es porque el terreno, la geología del lugar tiene roca fosfórica, y eso causa que haya un incremento en el pH del suelo, y eso que la planta absorba con una mayor facilidad los coloidales que existen de cadmio en el suelo. Muchas gracias. Le doy la palabra al maestro Montenegro para que formule su pregunta. Bueno, buenos días. Buenas. Felicidades a Francisco Carmona. Se ve que hicieron los ajustes necesarios aquí. No nos quedan algunas dudas, ¿verdad? En relación. Planteé todas sus dudas. La pregunta sería cómo obtuvo la muestra o, en su efecto, la población de estudio. Nuestra población de estudio, las organizaciones fueron quienes nos proveyeron de los individuos a los que nosotros nos íbamos a dirigir a muestrear. Describiendo un poco más el proceso de campo, ¿verdad?, de cómo fue, nosotros tuvimos contacto con dos organizaciones que fueron centrales en el proceso de esto, que fue durante 3 meses que se realizó. La primera es Lutheran World Relief, que nosotros la vemos reflejada en nuestro diagrama, ¿verdad? Porque estas son las organizaciones que rigen, por así decirlo, a las cooperativas que están exportando cacao internacionalmente. Entonces, básicamente nosotros nos apersonábamos a la finca, en este caso con un vehículo particular. Se seguía un protocolo del Cocoa Research Center que a nosotros nos decía: ustedes van a llevar esto y estos materiales, se van a tomar las coordenadas GPS, y de hecho también, como una edición particular, las 7 fincas que nosotros tenemos detectadas con altos niveles de cadmio, hay un mapa en el anexo del documento que a ustedes les va a permitir ver que está dentro de un rango de entre 50 kilómetros, circunscrito dentro de 50 kilómetros. ¿Y qué tipo de muestreo se puede decir que utilizar dentro de la clasificación de los tipos de muestreo? Tal vez sí, un poco más específico con la pregunta. Hay diferentes tipos de muestreo, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de muestreo es esto que utilizó? Si es probabilístico, no probabilístico, si utilizó alguna ecuación. Porque eso depende de la representatividad que tenga la investigación, es decir,
cuántas fincas hay, cuántas existieron, qué tipo de muestreo uso, y de esta manera yo puedo deducir, ¿verdad?, si es representativo dentro de la población, para decir que realmente puedo generalizar, que es lo que dice la metodología. O sea, yo puedo, ¿cómo digo que los resultados los voy a generalizar? Comprendo. Como no hay un registro, ¿verdad?, fiable todavía de cuántos productores de cacao tenemos en Nicaragua, solo tenemos, se presentan cifras globalmente de cuánto es lo que nosotros exportamos. No podemos decir que los 149, perdón, que nosotros tenemos acá son un porcentaje de una amplia mayoría, ¿verdad? Lo que nosotros podemos establecer, sin embargo, es que estas áreas que nosotros visitamos, debido al... Déjenme buscar el mapa. Debido a la predominancia que tienen, ¿verdad?, fueron seleccionadas porque están en puntos centrales de las cooperativas. Ellos nos dijeron, van a hacer estos y estos y estos puntos porque son los que, según las investigaciones que había en otros países, son en donde se encuentran los niveles más predominantes. Las otras no, porque no se están estableciendo fertilizantes, no se están estableciendo técnicas, o de plano se están estableciendo contratécnicas para el enfrentamiento del carne. Bueno, solo habría que revisar eso e integrarlo en el diseño metodológico. ¿Probabilístico o no probabilístico? ¿Entendido? Sí, bueno, lo otro es, tengo una duda con relación a las variables. Aquí no operalización de variables. Por ejemplo, tiene el objetivo de describir el proceso de laboratorio y determinar la presencia de cadmio, y las variables tienen cadmio y cacao. Ahí entonces, esa variable es muy amplia para lo que se percibe en el objetivo. La variable debería como especificarse. Me imagino que hay niveles de cadmio. Entonces el indicador, sí, partículas por millón. es correcto, el indicador, pero además hay otros indicadores también del nivel de cadmio, están los niveles de aceptación y de no aceptación. Esto contextualizando tu trabajo investigativo, ¿verdad? Porque a eso es que vas a llegar. Entonces, la variable es el nivel de cadmio, y allá, claro, ese es el indicador macro. Pero hay otros indicadores que son los niveles permisibles y no permisibles. Y lo que no, qué sé yo, los criterios límites. Igual en cacao. Cacao, pues sí, puede ser genérico, pero no sé si es que hay alguna especie, alguna variedad de cacao, qué sé yo, pero bueno, con el cadmio es que yo tengo mi duda, ¿verdad? Y lo último, ¿verdad? Aquí, porque también el cadmio es un elemento químico, ¿verdad? Cualquiera puede decir otra cosa, vamos a ver otro efecto, ¿verdad? Entonces, luego aquí en las conclusiones, vamos a las conclusiones. Correcto. Váyase primero a la hipótesis, ¿la tiene ahí? Sí. Correcto, entonces... de manera, claro, negativa, perdón, alternativa. Nula. No sé, nula. En el documento están en ambos, ¿verdad? Está la alternativa y la nula. Aquí solo se plasmaron las nulas. Ok. Sí. Hay más ahí. ¿No? Creo que corregiste ahí un error que vi aquí, no lo veo ahí. Ahí va, Gracias, hermano. Si así fue, gracias. Si no fue. Es que yo tenía, parece ahí una redacción confusa, pero ahí no lo sé. Bueno, vamos a la conclusiones. El primer objetivo dice describir el proceso Sí. de laboratorio.
Entonces hay algo que no me coincide con la salida de ese objetivo. Sí. Quizás sea en la forma de redacción, porque el objetivo dice describir el proceso para determinar. Entonces dice, los procesos los cumplen con determinar. Pero como que hay algo que no une el objetivo con la redacción. Qué sé yo, el proceso que se hizo de tal manera que logró determinar. El objetivo dice una cosa, pero te fuiste directo al final. Quedó la primera parte como que si se hizo o no se hizo, ¿verdad? Ahí, en eso. Pero otro creo que ahí, después dice aquí, en las recomendaciones, la primera, dar continuidad ahí, ahí es mayúscula, no punto aparte, nada. Está así en el documento. Sí, dar continuidad dice, y si es posible, ligar mediante la investigación a una o varias de las posibles fuentes de contaminación. ¿A qué se refiere eso? Encontrar una posible fuente de contaminación de carne en las almendras. Y si es posible ligar mediante la investigación. Nosotros en nuestra investigación pues estuvimos muy limitados en ese sentido y por eso presentaba este cuadro anterior, ¿verdad? En donde ninguna de nuestras variables. Entonces ahí que querrás decir mediante otras investigaciones, ¿no? Sí. Que no es. Sí. Porque aparentemente parece que fue mediante la investigación. Esta ya se hizo. No sé. No es una investigación. Que fue parte de la sugerencia que hicieron, ¿verdad? Sí, por eso es que no. Lo otro dice, la segunda recomendación dice el uso de almendras de cacao con niveles altos de cambio para la elaboración de chocolate y elevado comestible. Vamos a ver, esa es la tercera. Ya que la cáscara, bueno, dice para evitarse el consumo excesivo muy frecuente de té y eso, ¿a quién se le hace esa recomendación? A los consumidores. Pero ahí es donde está el error, porque no está tratando con consumidores. Ya, ahí sería como que revisar eso, porque es como que le está recomendando a alguien que no está dentro de la investigación. O sea, nadie va a saber eso, al menos que los productores y ellos también lo consumen. Y luego en la última recomendación dice, siempre y cuando los niveles se balanceen con almendras que tengan un contenido de cadmio más bajo. No sé, la verdad, como que hay palabras que deben acomodarse ahí. Los niveles de cadmio se balanceen en las almendras de cacao, que sepa que tenga una mejor redacción. Sí. Puede quedar como suelto. El nivel dice una cosa y dice cadmio al final. Entonces no se sabe qué son niveles de almendras, ¿verdad? O niveles de cadmio. Entonces, mejorar la reacción de esa parte. Eso es todo. Gracias. Gracias, maestro. Y bueno, vamos a las últimas preguntas. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la conclusión del trabajo. Has incorporado la mayoría de los aspectos que sugerimos en la predefensa. El planteamiento del problema se dio claro, más coherente. Y las hipótesis, ¿no? Porque no tenías hipótesis en el planteamiento inicial, entonces creo que se cumplieron. Ahí yo sugeriría que cuando no se utilizan las preguntas directrices, entonces las buscamos en el planteamiento del problema, es decir, hacemos la pregunta general y planteamos las preguntas específicas. Las hipótesis son las respuestas a esas preguntas. Entonces, no mide las preguntas específicas. O ligadas, entonces. Claro, exactamente. El planteamiento del problema, o planteas tu pregunta general y planteas tus preguntas específicas. ¿Cuándo llevar hipótesis? Cuando no hay hipótesis, entonces la pregunta específica va en el lugar de las hipótesis, como pregunta directriz. Pero yo sugería en la predefensa que utilizara hipótesis, porque creo que la investigación daba para usar hipótesis, tal como lo hiciste. Una recomendación es en el uso del tiempo. Utilizaste 35 minutos. Y digo esto porque hay que tener cuidado. Con alguna frecuencia, sí, espero que así sea,
vas a estar presentando en Congreso, si te mantienes como investigador, vas a estar presentando en Congreso, y 5 minutos, te dicen son 15 o 20 minutos generalmente en un Congreso, no te dan, solamente que llegue a la conferencia magistral, te dan 35 minutos. Pero para llegar a la conferencia magistral hay que trabajar bastante. Entonces, generalmente en un Congreso te dan 15-20 minutos máximo. Generalmente te dan 15 minutos. En 15 minutos hay que decir todo. Yo recuerdo cuando yo presenté mi tesis doctoral, a mí me dijo el presidente del jurado, tiene 20 minutos para presentar. Y presenté en 19 minutos con 40 segundos, en menos del tiempo. Y era una tesis doctoral. Entonces, perfectamente se puede presentar en 20-25 minutos. Aquí te lleva 35 minutos y lo que te puede suceder en un congreso, por ejemplo, es que te van a cortar. Entonces no finalizaste la presentación, entonces no se ve muy bien. Esa porque hay una agenda apretada, imagínate que todo el mundo después de 5 o 10 minutos, entonces no se cumple el congreso. Entonces, cuidar los tiempos, hay que practicar y es preferible hacerlo en menos tiempo. Como recomendación, ¿verdad? Bueno, aquí yo tengo, no te voy a preguntar, te voy a hacer unas preguntas generales. Yo coincido con mis colegas en cuanto a la pregunta específica, pero yo quisiera preguntarte, si te tocara hacer nuevamente esta investigación, ¿qué elementos ajustarías? Es bastante amplio, ¿verdad? La pregunta, pero ¿Qué mejoraría? ¿qué mejoraría? La planificación. La planificación. Porque extraoficialmente, pues, vamos a decir, se ocuparon una serie de recursos, ¿verdad? Y al no haber al haber un sistema de control autogestivo más que todo, ¿verdad? Y de nuestros docentes, se nos tuvo una dificultad respecto a si nos podíamos quedar en campo o si podíamos regresar a nuestros hogares, ¿verdad? Y creo que en ese sentido se podría planificar mejor el hecho de hacer un solo recorrido y hubiéramos tomado la mitad del tiempo. Lo que pasó en este caso, ¿verdad? Se ocuparon más recursos porque primero no se había hecho otro análisis así en este país. Este es el primero que se está haciendo al respecto. Se ocuparon 4 recursos humanos, principalmente de esta universidad, de los cuales 3 de ellos fueron de agronomía y 1 de agroindustria, su bien de servidor, ¿verdad? Sin embargo, sí, uno de los factores sería la planificación. Sobre todo también, nosotros tenemos acá una serie tenemos una matriz, ¿verdad? De lo que los productores contestaron. Y como al no poder identificar nosotros algo con lo que podamos ligar los límites de cadmio que fueron encontrados en estos 7 lugares, básicamente nosotros perdimos una valiosa información de qué es lo que está causando en realidad esos niveles de cadmio. Con una buena planificación, sobre todo con las cooperativas, porque nosotros teníamos un vehículo y aún así se nos tocaba caminar 5-7 kilómetros durante 8 horas incluso, ¿verdad? Esto le restó una gran capacidad a la investigación. Claro que eran focos predominantes a los que teníamos que llegar. Entonces, sí es central. La planificación fue algo que nos limitó bastante, el hecho de que nos dijeran, vamos a hacer esto tal día, hoy arrancamos, hoy nos vamos, ¿verdad? Okay. Y fue un disparo muy rápido. Okay. La segunda pregunta, la tesis de grado tiene el objetivo de formar investigadores, consolidar de alguna manera la formación de investigadores. En este caso, a lo largo de los 5 años, recibiste cursos de metodología de la investigación, cursos normales, las asignaturas normales que tenían
cierto contenido también de investigación, pequeñas investigaciones, pero ¿qué te aportó? ¿Qué aprendiste en esta tesis? Que no lo habías aprendido a lo largo de los 5 años. Bueno, en realidad sería delimitarlo mucho, ¿verdad? Primero que nada, la oportunidad que tuve de estar con otras personalidades de organizaciones exteriores, ¿verdad? No está planteado, obviamente, la investigación, No, pero exactamente. Tú aprendiendo, luego aquí te estoy preguntando exactamente tu aprendizaje como investigador, ¿verdad? sí, lo que sería es una práctica de las habilidades profesionales que ya hemos venido formando en la universidad. El hecho de que lo que se nos ha dicho lo podemos estar implementando en campo en los instrumentos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Y es muy diferente venir y ir a una cooperativa aquí en una zona que ir a 9, 12 cooperativas diferentes y estar en contacto con diferentes personas y ver que las cosas se hacen de una manera diferente y que un solo método no aplica para todas. ¿Bien? Que se ocupan diferentes conceptos para diferentes cosas y a veces no podemos entrar en una relación hasta que nosotros mismos vamos al campo y verificamos cuáles son las cosas. Particularmente aquí no está, pero pendiente, ahí está, por ejemplo. Hay mucha gente que no sabe, muchos productos, tenemos fe de que si bien otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales apoyan a los productores, a veces las guías técnicas que se les entrega a ellos no cumplen el objetivo. ¿Ya? Y como investigador, de manera profesional, yo le diría que el mayor logro es haberme aprendido a comunicar, tanto con esos individuos como con autoridades de la universidad y de otras organizaciones, claro, cuyo tiempo es muy limitado también, como usted me dice, el tiempo es algo medular, ¿ya? Y pues en síntesis, bastante respecto a la comunicación. Metodología de investigación es algo como más frío, como más ya la última parte, el ordenamiento de la información, pero aprender que no solo se puede llegar, preguntarle a la persona y irse, ¿verdad? Y dejando a la persona por la duda, eso no se puede hacer. Entonces es algo que también compartimos con los muchachos de agronomía. Esta